Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Antes de empezar, esta historia no es mía ni los animes mencionados a sus respectivos creadores, solo la edición del video es de mi propiedad. El creador de esta historia es Eulcom y los links está en la descripción. Capítulo 40. Campo de entrenamiento 2. Izuku nunca había odiado tanto a su padre como a la mañana siguiente. Al subterráneo se le ocurrió que sería una gran idea despertarlos al amanecer golpeando ruidosamente ollas y sartenes. No había café y tuvieron que preparar su propio desayuno. La mayoría de sus compañeros ni siquiera sabían cocinar. Y ni hablar de que solo tenían ingredientes, una fogata, una placa calefactora y espacio en la mesa. Para colmo, sus medicamentos para la migraña habían desaparecido durante la noche y todavía faltaba media hora para que hicieran efecto. Tampoco había dormido bien. Su insomnio se agudizaba incluso con la medicación, ya que estaba en una habitación con otros 25 chicos. La mitad de los cuales no conocía. Uno y un B compartían la habitación, pero estaban divididos por género. Así que sí, Izuku odiaba mucho a su padre en este momento. Una sola mirada suya hizo que el hombre se retirara al interior de la cabina y no regresara hasta que los medicamentos del adolescente hicieran efecto. Los demás estudiantes y héroes también lo evitaban, incluso después de descubrir que sabía cocinar. Parecía que, después de todo, los estudiantes héroes sí tenían instinto de supervivencia. Excepto por Monoma. Monoma tuvo la brillante idea de acercarse y empezar a abuchearlo por lo hostil y grosero que era y por cómo Izuku recibía un trato especial con sus ingredientes extra. El pobre chico parecía a punto de desmayarse cuando Izuku lo miró con sus ojos rojos. Ya se alejaba a toda velocidad antes de que Izuku siquiera terminara de buscar su arma de captura. Una vez que sus visibles síntomas de migraña habían remitido y había devorado su desayuno, un simple omurise, Shouta finalmente se acercó a él. No me mires así. Sabías desde el principio que te tendría en el mismo horario que a los demás. Admito que nos equivocamos al poner a los dos insomnes con trauma en la misma habitación que el resto de los estudiantes, pero lo arreglaremos esta noche. Mientras tanto, café, dijo el hombre cansado, ofreciéndole un termo con la bebida caliente. Al mirar a los demás estudiantes, Izuku notó que Itoshi se veía igual de desgastado que él. Ahora también sostenía un termo con café. Dando un gruñido de agradecimiento a regañadientes, la verdiblanca aceptó la ofrenda de paz. ¿Dónde dormiremos mañana entonces? Al principio pensé que me acostumbraría en un par de días, pero con lo conflictivo que sigue siendo Monoma y la incómoda tensión entre las dos clases, esa esperanza se está esfumando, admitió. Ustedes dos se reunirán conmigo en la habitación del otro lado del pasillo. Vlad pronto hablará con Monoma sobre su comportamiento. Aunque, dependiendo de cómo vayan las cosas, esta noche podría ser incómoda. Planeo ofrecerle a Itoshi nuestra protección durante su entrenamiento de hoy, advirtió el héroe. Así que, para cuando termine el día tendré un nuevo hermano o un amigo molesto. Entendido. Además, ¿cómo va a ir el entrenamiento si sigo con bajo peso? Mientras no gastemos más energía de la que tengo, no debería perder peso, pero entonces no estaría superando mis límites. Entrenarás para mantener los ojos abiertos durante más tiempo, para borrar y realizarás entrenamiento físico con Tiger. La conversación tuvo que detenerse allí porque Mandalay pidió la atención de todos. En ese momento, Kota corrió a derribarlo y se subió al asiento junto a él sin decir palabra. Parece que Izuku se hizo un nuevo amigo. Mientras los dos estaban sentados, las Pussycats explicaron lo que harían hoy, mientras Aizawa sonreía y añadía: intenta no morir. Luego se dividieron en grupos para el entrenamiento infernal. No me importa, pero ¿estás seguro de que no te aburrirás viéndome hoy, Kota? Preguntó Izuku un rato después. El niño había continuado siguiéndolo cuando Tiger lo recogió y ahora estaba sentado junto a él en el césped mientras esperaban su turno. No, no me importa. Es divertido ver al tío patearle el trasero a un niño héroe, y así veré si son muy listos. También tengo material de arte por si me aburro, dijo el chico encogiéndose de hombros. De acuerdo. Supongo que debería darlo todo entonces. No puedo relajarme cuando tengo público, dijo Izuku riendo entre dientes. Mejor que no. Además, ¿qué es un héroe de inteligencia? Le pregunté a la tía Shino que era una llamada de emergencia y por qué organizabas a otros héroes. Dijo que era porque Netsu era un héroe de inteligencia y que te estaba enseñando a hacerlo también.
Me acostó antes de que pudiera preguntar más, dijo Kota con un puchero. Los héroes de inteligencia son quienes recopilan información y recursos para ayudar en los casos. Organizan incursiones, asignan recursos, seleccionan miembros del equipo y crean planes que otros héroes seguirán. Su trabajo es asegurar que la misión tenga éxito con el menor número de bajas y daños colaterales posible, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado, explicó Izuku. Pero ¿cómo sabes qué debes hacer? Creía que a todos los héroes les enseñaban lo mismo. ¿Y si solo hablas por teléfono con ellos, cómo sabes qué está pasando? Sus ojos de Onix brillaban con curiosidad y confusión. Es cierto que en la escuela nos suelen enseñar lo mismo. Sin embargo, eso no significa que no tengamos cosas en las que seamos buenos o que no aprendamos cosas que nos interesen por nuestra cuenta. Siempre me ha gustado analizar cosas. Personas, peculiaridades, héroes, villanos, incluso a los civiles de la calle. También quería ayudar a la gente, no solo a los civiles, sino también a mis aliados. Cuando Netsu vio lo bueno que era analizando mi inteligencia, se ofreció a enseñarme lo que sabe, incluso más allá de la enseñanza escolar normal. En cuanto a las llamadas telefónicas, no es lo único a lo que tenemos acceso, explicó Izuku, haciendo una pausa para hacer una mueca de dolor al ver que Eijiro recibía un golpe particularmente fuerte en el estómago. ¿Hay que ser un héroe para hacer inteligencia? ¿Podrías ser un héroe diferente y aún así hacerlo? Parece que buscas trabajo clandestino. Si no son solo llamadas, ¿qué más tienes para ayudarte? Insistió Kota, impaciente por más información. En su interior, Izuku se pregunta si así habría sido si le hubieran permitido hacer preguntas a los adultos a esa edad. Aparte de crear planes de incursión y asignar recursos, la mayor parte del trabajo de un héroe de inteligencia puede realizarse sin ser un héroe. Estas personas se llaman analistas. No pueden dar órdenes a los héroes cuando no hay un caso abierto y solo pueden trabajar legalmente en casos abiertos si están contratados por los héroes responsables del caso. Tampoco tienen la influencia de un héroe, por lo que no pueden ampliar su red de información más allá de la que tiene la agencia. Las personas pueden ser más de un tipo de héroe. Tomemos como ejemplo a un Tobogán Orca. Son héroes de primera línea, combate diurno y relaciones públicas, pero también son héroes de rescate como tus tíos. Planeo ser un héroe de inteligencia clandestina. Para saber qué está pasando, usamos las cámaras de la ciudad o las cámaras corporales de los trajes de los héroes, si las tienen, así como la ubicación de sus dispositivos de comunicación. En eventos diurnos, si nuestras cámaras son destruidas, los reporteros suelen transmitir la situación en vivo desde helicópteros o más allá de las barricadas. Si no, habrá civiles grabándolo para las redes sociales. Los héroes clandestinos no tienen esa protección, pero al mismo tiempo impide que los villanos nocturnos más peligrosos, los que son lo suficientemente inteligentes como para esconderse y actuar en secreto, sepan algo sobre ellos o sus familias, explicó Izuku. Kota pareció pensativo por un momento, por lo que Izuku aprovechó la oportunidad para mirar a Tiger. Tetsu no lo estaba haciendo mucho mejor que Eijiro. No había logrado asestarle un solo golpe al héroe flexible. ¿Cómo ayuda tu análisis? Eso es solo observar a la gente, ¿no? Pero te permite ser un héroe de inteligencia. ¿Pueden los héroes de inteligencia ser útiles en una pelea? Preguntó el niño de 5 años con evidente escepticismo. El análisis no se trata solo de observar a la gente, sino de tomar nota mental de lo que notas sobre lo que ves, oyes e interpretas del objetivo. El análisis te ayuda a elaborar planes y tomar decisiones fundamentadas con base en lo observado. En cuanto a si ayuda en situaciones individuales y si somos buenos en una pelea, bueno, es mi turno. Te lo mostraré, dijo la peliverde con una sonrisa. Kota se estremeció ante la aterradora sonrisa, pero pronto sus ojos se iluminaron de emoción. No me gusta esa sonrisa, Aizawa. Basta, dijo Tigre con cautela mientras el adolescente se le unía. Lo siento, señor, pero Kota me está mirando. Quería que demostrara que no soy solo un cerebro, y luego me pidió que le mostrara cómo los héroes de la inteligencia usan el análisis en una pelea, si es que peleamos. No puedo perder esta, explicó Izuku con fingida compasión. Tigre simplemente suspiró, murmurando estoy condenado en voz baja. En efecto. En cuanto comenzó la batalla, Izuku se abalanzó sobre él. El adolescente predijo con facilidad cada ataque, giro y esquiva. Sabía dónde estaría el héroe incluso antes de que se moviera. Al cabo de 10 minutos, el héroe estaba completamente golpeado y los 1 o 2 moretones que le había dejado al muchacho ya habían sanado. Los ojos de Kota brillaban. Fue increíble. ¿Cómo lo hiciste?
Era como si supieras lo que iba a hacer incluso antes de que lo decidiera. Fuiste rapidísimo, e incluso lo lanzaste una vez. Animó el niño, agitando las manos mientras intentaba imitar lo que hacía la pelirroja. Sencillo. Lo analicé mientras luchaba. Observé cómo se movía antes, durante y después de cada ataque, esquiva, bloqueo o giro, y planifiqué en consecuencia. Al observar cómo se tensaban sus músculos, y al formular mis propias predicciones sobre las decisiones que tomaría, pude predecir lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Con mucho entrenamiento físico, me he vuelto lo suficientemente fuerte y rápido como para llevar a cabo esos planes, explicó Izuku. ¡Qué genial! Cuando sea mayor y más inteligente, ¿me puedes enseñar a hacer eso? Me esforzaré muchísimo, suplicó el niño. Bueno, si eso es lo que quieres hacer cuando seas mayor y las Pussycats me lo permiten, claro. Mientras tanto, tienes que centrarte en crecer y aprender lo mejor posible. Tienes que ser fuerte e inteligente para convertirte en un héroe de la inteligencia, coincidió el analista, alborotando el pelo del chico a través de su sombrero. El niño refunfuña un poco mientras se arregla el sombrero, pero asiente. Bueno, ya basta de descanso. Aizawa, ya estás con tu papá. Ve al centro, ya debería estar ahí, ordenó Tiger. Dando sus afirmaciones, Izuku hizo lo que le dijeron. Oye, tío, preguntó Kota, más tranquilo que de costumbre. Sí, chiquitita. Volverá algún día, ¿verdad? Lo veré de nuevo para que me enseñe, dijo el niño, nervioso. Sí, Kota. Estoy seguro de que sí. Aunque puede que no sea pronto. Hay gente desagradable tras él, así que tiene que tener cuidado a dónde va. En cuanto estén entre rejas, lo invitaremos. Hasta entonces, puedes escribirle. En cuanto a enseñarte, he oído que Netsu intenta que se convierta en profesor de la UA después de graduarse, así que incluso podría ser uno de tus profesores héroes. Si ese sigue siendo tu objetivo cuando tengas la edad suficiente, le aseguró el héroe felino. Ya estaba haciendo planes en su cabeza para preguntarle a Erasuread sobre la organización de las cartas y algunas videollamadas. La Verde había hecho más por su sobrino honorario en 24 horas, de lo que habían hecho en los meses transcurridos desde la muerte de Waterose. Izuku, por otro lado, permaneció completamente ajeno a esta conversación. Estaba demasiado ocupado compitiendo miradas con su padre. Y perdiendo. Ambos tuvieron el desafío adicional de hacerlo mientras estaban sentados bajo un agradable sol, que sería un excelente lugar para tomar una siesta. Incluso había algunas brisas agradables y frescas soplando gracias al entrenamiento de Inasa y Shoto. Por desgracia, tuvieron que permanecer despiertos y entrenar. A la hora del almuerzo, ambos pares de ojos estaban dolorosamente secos e Izuku estaba hambriento. Monoma lo miró con malos ojos cuando le entregaron más ingredientes, pero, sabiamente, no dijo nada. Al final, el rubio tenía los ojos como platos, tras ver a Izuku preparar y devorar una venerable montaña de sándwiches. En algún momento durante su consumo, tanto Kota como Itoshi se unieron a él en la mesa, sentados en un silencio atónito. Kacchan, Eijiro y Mina se unieron a él después de preparar su propia comida. Los tres miraron a Ito confundidos. Kota aún no estaba acostumbrado a la copiosa dieta de Izuku, así que su sorpresa era comprensible. Ito, en cambio, sí estaba acostumbrado a sus festines diarios. Por tu expresión, deduzco que te habló. Preguntó Izuku, mirando a los otros tres, animándolos a que se ocuparan de sus propios asuntos. Yo, ¿sí? O sea, no creía que fuera una opción. Parece demasiado bueno para ser verdad, pero parece que va totalmente en serio, y Vlad lo apoyó, y luego llamó a Netsu y dijo que te parecía bien, pero... balbuceó, con un aire de confusión y pánico, pero con un rayo de esperanza en la mirada. Oh muchacho, Shouta lo rompió. Ito, está bien. Cálmate. Respira, lo tranquilizó Izuku, un poco exasperado. El adolescente de cabello morado hizo lo que le ordenaron y finalmente se volvió hacia él y lo miró con ojos perdidos. Sí, a todos les parece bien. A todos, sí, se preocupan y quieren ayudar. Sí, entiendo lo confuso, inusual o totalmente extraño que se siente. Pero es cierto. Que lo aceptes o lo rechaces depende totalmente de ti y de lo que quieras. No tengo reparos en que haya otro miembro más en la familia. Es decir, como parte de la UNO ya eras prácticamente familia de todos modos, dijo Izuku con calma, ignorando las fuertes inhalaciones del otro lado de la mesa y las miradas confusas de Kota. Está bien. Voy a buscar a Sensei, murmuró el insomne morado, levantándose y alejándose aturdido. Me da igual si nació primero, voy a ser el hermano mayor. Los conocí a todos primero, soy el más inteligente y puedo enseñarle cosas.
¿Sí? Murmuró Izuku, intentando justificar su decisión. «¿Suku, qué carajo?», preguntó Kacchan, sin dejar de mirarlo. Los demás en la mesa asintieron en señal de acuerdo. No me corresponde decirlo. Ni siquiera sé qué está pasando exactamente. Pero, con la ayuda de Netsu, supongo que mañana tendré un hermano. ¿O hermanastro? ¿Hay algún término para esto? En fin, replicó la peliverde. La conversación tuvo que terminar allí cuando las Pussycats les pidieron que volvieran a entrenar. ¿Vas a mirar esta vez, Kota?, preguntó Izuku. No. Voy a observar a algunos de los demás, a ver qué puedo analizar. Solo necesito observarlos, entender qué hacen con frecuencia, por qué hacen esas cosas y luego aprender a usarlas, ¿de acuerdo? Empezaré con la chica flotante, animó el niño, agarrando con fuerza un cuaderno y un lápiz. Bueno, ten cuidado de que no te golpeen mientras entrena, ¿de acuerdo? No queremos que te lastimes, advirtió Izuku. Con una rápida afirmación, el adolescente observó cómo Kota corría hacia la montaña temporal. «Oh Dios, se están multiplicando», escuchó murmurar a Kacchan, sonando genuinamente horrorizado. Izuku se giró hacia él, Aizawa sonrió en su lugar. «¿Qué fue eso, Kacchan? Seguro que no tiene nada de malo conseguir un futuro alumno y asegurar el futuro de los héroes de inteligencia», afirmó. «TSH, vale. Pero si empieza a murmurar cosas raras y a mirar a la gente como si pudiera leerles el alma, te culpo a ti. Les diré a las Pussycats que también te culpen a ti», gruñó la rubia. «Anda ya. No seas malo, Kacchan. Solo por eso, estoy posponiendo la actualización de tu análisis hasta que volvamos. ¿Quién sabe? Quizás hasta se me olvide traducirlo cuando te lo dé», respondió el analista con un puchero. Oye. «Tú», empezó, intentando protestar mientras la pelirroja se alejaba. «Adiós, Kacchan. Nos vemos luego. Deberías ir a entrenar», gritó en respuesta. Detrás de él, podía oír a Eijiro y Mina riendo. «¿Qué hiciste, niño problemático?». «Siempre es señal de problemas cuando sonreímos así», saludó Shouta, mirándolo con recelo. Kacchan se portaba mal. Estaba pagando mis murmullos y miradas fijas de los primeros días de mi análisis, diciendo que se los pasaría a Kota. Así que amenacé con darle acceso a su análisis actualizado y lo pospuse hasta que terminara el campamento, o hasta que todos los demás terminaran, lo que ocurriera primero. Me marché antes de que pudiera protestar, explicó Izuku con una sonrisa. Eso provocó una risa en el héroe, el hombre sacudió la cabeza y se dejó caer en el césped para comenzar la sesión de entrenamiento. «Debería saber que no es necesario enfadar a los analistas a estas alturas», suspiró. «Ah, pero como es mi mejor amigo, también tiene derecho a provocarme. Yo también. Resulta que yo tengo más poder para provocarme, y él tiene más incentivos para fijarse en lo que me provoca», dijo la pelirroja riendo entre dientes. La competencia de miradas ya había comenzado, pero ninguno de los dos abandonó la conversación. «¿También analizarás un B?». «Por supuesto. Analizo a todos. Que les dé o no ese análisis depende de su comportamiento. Tal como están las cosas, Monoma no está recibiendo lo suyo. Shiosaki tampoco». «Monoma, lo entiendo, pero ¿qué hizo Shiosaki?». Shouta frunció el ceño, repasando mentalmente sus recuerdos de la chica. Si los dos hubieran interactuado, él no habría estado allí para verlo. Para empezar, sigue imponiendo su religión a los demás. No solo a sus amigos, sino a todos los de ambas clases. Caminar y casi la golpea antes. Al parecer, tú y yo tenemos los ojos del diablo por su brillo rojo y la rapidez con la que bloquean los dones de los dioses o lo que sea. Gir mencionó que es especialmente hostil conmigo, afirmando que soy un demonio, porque mi cuerpo borra los dones. Ni siquiera sé cuál es su religión, pero la religión en general parece volverse aún más retorcida con el tiempo, desató Izuku, maldiciendo en voz baja mientras finalmente se veía obligado a parpadear. «Disculpa. Ni hablar. No voy a dejar que nadie hable así de ti. Ni de mí, claro. La UA tiene una política antidiscriminación muy estricta, y cada uno tiene derecho a sus propias creencias religiosas. No somos una escuela religiosa. Sí, esto significa que no podemos hacerle cambiar de opinión, pero también significa que no puede imponer sus creencias a los demás», gruñó Shouta, poniéndose de pie. «Papá, no. Sabes que castigarla o confrontarla de cualquier manera solo empeorará las cosas. Lo verá como un ataque. Además, los castigos a los estudiantes son competencia de sus tutores. Habla con Vlad, él se encargará», argumentó Izuku, agarrándolo del brazo para detenerlo. «De acuerdo. Si no lo hace él, lo haré yo». Después de eso, el héroe se marchó. Borrador.
Estaba a punto de buscarte, pareces enojado, saludó Vlad. ¿Por qué me buscabas? Shouta pensó que sería mejor sacar todo del camino antes de perder su camiseta. Nadie habló así de su hijo y salió airoso. Uno de tus estudiantes más dóciles y tranquilos, Koda, acaba de golpear a Shiozaki y ninguno de los dos me dice por qué. Es raro ver al grandullón tan enfadado, admitió Vlad, cada vez más nervioso a medida que el rostro de Shouta se ensombrecía. Parece que estamos aquí por lo mismo. Parece que Shiozaki se ha tomado la libertad de imponer su religión a sus compañeros. Tiene opiniones sobre mis peculiaridades y las de mi hijo. Sobre todo las de Izuku. Kaminari casi le pega un puñetazo por soltar esas chorradas de peculiaridad delante de él y de Hir. Naturalmente, la noticia llegó a oídos de mi hijo, explicó el hombre del submundo. Mierda, ya le había hablado de esto. Sabía que no debía pensar que este campamento sería pacífico, pero aún así. Maldijo Vlad, a punto de tirarse del pelo. Entonces, esto es un asunto religioso, un asunto de discriminación, un incidente entre clases, una queja del maestro de aula y una queja formal de los padres, todo en uno, se dio cuenta el héroe de sangre con un gruñido. Sí. Creo que debería ser obvio, pero ella y Monoma han puesto en peligro sus posibilidades de recibir el análisis de Izuku. El resto de la clase también lo estará si alguien intenta ponerse de su lado, aunque no estoy seguro de cuál es su postura al respecto, añadió Shouta, respirando hondo para calmarse. Era más fácil ahora que sabía que Vlad al menos había intentado evitar que esto sucediera. Mierda. Bien, iré a hablar con Shiozaki. Informaré a mi clase sobre lo que ha pasado esta noche. Te dejo a cargo de Koda. Aunque su reacción es comprensible, sigue sin estar bien que andes golpeando a tus compañeros, planeó el centro de atención, saludando por encima del hombro mientras se dirigía al lugar de entrenamiento de Shiozaki. Gruñendo, Shouta salió a buscar a Koda. Encontró al niño acurrucado en su asiento sobre un tronco, con lágrimas de ira en su rostro, mientras los animales del bosque trataban de calmarlo. ¿Era un ciervo albino? Sacudiendo la cabeza, Shouta se concentró en la tarea en cuestión y se acercó. El adolescente lo miró con los ojos muy abiertos y preocupado. Koda, no te preocupes. Izuku me contó lo que ha estado diciendo, así que sé que tienes una buena razón para lo que hiciste. No serás castigado por este incidente, pero la próxima vez, por favor, ven y cuéntanoslo a uno de nosotros. Aunque algunos se lo merezcan, golpear a compañeros no está bien. Por otro lado, gracias por defendernos a mí y a mi hijo, explicó la tutora con voz tranquila. ¿Lo sabías? ¿Izuku oyó todas las cosas horribles que dijo? Preguntó Koda con tristeza. Estaba buscando hablar después de que Izuku me lo dijera cuando apareció para contarme sobre este incidente. Por lo que parece, ella no se le acercó ni le dijo nada, pero él lo escuchó a través de Kaminari y Hir. Kaminari casi la golpea también. Ante eso, algo de la tensión se liberó de los hombros del muchacho. Bien. Nadie merece oír esas cosas, y mucho menos en su cara. Ya habría oído suficiente de niños sin peculiaridades. Bueno, aunque quisiera que no fuera así, no podemos cambiar el pasado. Solo podemos trabajar para evitar que cosas como esta vuelvan a suceder. Pero por ahora, por favor, evita golpear a tus compañeros, coincidió Shouta. Un poco presa del pánico, Koda asintió rápidamente en señal de acuerdo, claramente no estaba muy interesado en volver a hacer algo así. Bien, en ese caso, creo que podemos darnos por vencidos. Nos queda 1 hora para cenar, así que o seguimos entrenando o nos relajamos un rato. Pero no se lo digas a los demás o se quejarán. Caray, se estaba ablandando. El año pasado, ni siquiera se le habría ocurrido darle un respiro al chico. Koda asintió y se despidió con la mano, la determinación que brillaba en sus ojos demostraba que no tenía intención de aceptar la oferta. Finalmente, regresó con Izuku, quien apenas gruñó en señal de saludo mientras se ponía gotas para los ojos y se frotaba las sienes. Eso tomó un tiempo, observó. Vlad también me buscaba. Resulta que empezó a soltar sus chorradas delante de Koda. La aplastó. Sinceramente, empezaba a preguntarme si tenía la fuerza para ello, pero está claro que sí. Vlad ya habló con Shiozaki antes de esto sobre incitarla a la religión y su comportamiento discriminatorio, pero va a volver a hacerlo. Probablemente también la pongan en un curso de refuerzo como castigo. Después de cenar, hablará con el resto de la clase sobre lo que ha estado pasando. Ojalá esto evite que nos molesten más, explicó el hombre, mientras ayudaba al chico a ponerse de pie. Ya habían agotado la energía de Izuku para hoy, y sus ojos estaban demasiado secos para continuar. Ve a buscar a Kota.
Puedes revisar su análisis hasta la cena, le indicó. Cuando el chico se fue, Shota se encontró sinceramente esperando que ese día no sentara un precedente para el resto de la semana. Capítulo 41. Campo de entrenamiento 3. Esa noche la cena y el sueño transcurrieron tranquilamente. Kacchan se hizo cargo de preparar el curry, y todos ayudaron con mínimas quejas. Incluso Monomaish y Osaki no se quejaron cuando solo estaban a cargo de la cebolla. Y Toshi se escabulló para buscar a Shota en algún momento después de terminar con las patatas. Después de terminar su tarea con las zanahorias, Izuku fue despedido para continuar con el análisis de Kota. El chico había anotado fácilmente sus observaciones sobre Uraraka. Cosas como sus náuseas, su don, el entrenamiento que estaba haciendo, la calidad de su ropa, su costumbre de decir liberación al terminar su don y las conversaciones que tenía con los demás. Sin embargo, aún le costaba formar patrones en esas observaciones. Esto, sumado a su limitada experiencia social a los 5 años, dificultaba bastante la formación de las conclusiones y decisiones fundamentadas necesarias incluso en un análisis básico. Está bien, Kota. Nunca esperé que entendieras cosas como el comportamiento humano y las interacciones sociales más complejas a esta edad. Mejor concéntrate en lo que sabes e intenta sacar conclusiones. ¿Sabes que Uraraka siempre usa ropa barata? ¿Por qué haría eso? ¿Sabes de su don y sus náuseas? ¿Cómo se traducen en su entrenamiento? ¿Qué puede hacer sin estas cosas? Insistió Izuku. Kota frunció el ceño al observar las observaciones con las que aún no podía hacer nada, colocando puntos rojos adhesivos en los márgenes junto a ellas. Luego, observó las demás observaciones. Izuku prácticamente podía ver cómo funcionaban los engranajes en su cabeza. Un momento después, tomó su lápiz nuevamente y comenzó a escribir de nuevo, ignorando por completo a Izuku mientras escribía sus teorías, preguntas y otras observaciones en el papel. Riéndose para sí mismo, Izuku lo dejó solo. Regresó con los demás y ayudó a Komori, la chica hongo de 1B, a preparar el curry y el arroz. Kamakiri y Momo aparecieron un minuto después y comenzaron a repartirlos. Como se solicitó, Bakugo no fue puesto a cargo de las especias a pesar de ser quien dio las instrucciones, explicó Kamakiri, mientras le pasaba a Izuku 3 platos de comida. Menos mal. Él y mi tía son los únicos que conozco que pueden con tanta picante. Aprendí a soportarla por la exposición desde pequeña, pero aún así, murmuró la peliverde. El adolescente con aspecto de mantis simplemente gruñó en respuesta, observando con cautela cómo Kacchan vertía una abundante cantidad de chile en polvo en su tazón de curry. Una vez que todos comieron hasta saciarse, uno fue enviado a bañarse mientras Black King llamaba a un bed para que se reuniera frente a él. Izuku dudaba que les gustara lo que oyeron. Mientras tanto, él se estaba sumergiendo en el agua del manantial mientras los demás charlaban sobre sus días. Amigo, sabía que perdiste algo de peso por el incidente de Umarise, pero aún así. Puedo verte las costillas. Te falta prácticamente la mitad del músculo de principios de año y casi no tienes grasa corporal, observó Kaminari. ¿Te das cuenta ahora, Pikachu? Lleva semanas con la ropa colgando, refunfuñó Kacchan. Bueno, sea cual sea el músculo que perdió, creo que Inasa lo encontró, bromeó Hiro, mirando al chico, que de alguna manera tenía aún más músculos que al principio del trimestre. Izuku recuperará el peso y la musculatura que perdió con el tiempo. Ya está mucho mejor que cuando regresó, declaró Shoto, evitando deliberadamente mirar a Inasa, quien exhibía con orgullo sus nuevos músculos. Gracias, Shoto. No estoy segura de la grasa corporal, pero con la dieta que me va a dar la abuela Chiyo y mis propios planes de entrenamiento para cuando regrese, espero tener toda mi musculatura recuperada para los exámenes de la licencia provisional, respondió la pelirroja. Por cierto, entiendo que sea un tema delicado, pero después de todo lo que has mencionado de lo que pasó en Umarise, me ha picado la curiosidad. ¿Cómo es que no tienes cicatrices? Preguntó Zero, observándolo con la mirada como si eso hiciera que las cicatrices se revelaran por arte de magia. Nada de hablar, solo duerme, murmuró Itoshi, habiéndose sumergido hasta la nariz en el agua tibia. Mi regeneración reemplaza mis células exactamente como estaban, por lo que mis heridas no forman cicatrices, explicó Izuku fácilmente, ignorando a su hermano morado. ¡Oh, genial!, vitoreó Kaminari. Así que por eso no te han salido pecas desde que teníamos 4 años. Es para curar el daño solar, murmuró Kacchan. Supongo que tu regeneración también es la razón por la que tu tez es más clara que la de la mayoría. Eres prácticamente inmune a las infecciones, observó Shoto. Las chicas estarían muy celosas, murmuró Sato. Izuku se rió entre dientes en respuesta, con las puntas de sus orejas rojas.
Estaba a punto de imitar a Ito y sumergirse en el agua cuando se oyeron muchos pasos acercándose a los vestuarios. Parecía que un B había llegado. Las cosas estuvieron tensas durante los primeros momentos mientras los chicos de un B se acomodaban. Al otro lado de la pared, la charla de las chicas también se apagó cuando las chicas de un B se unieron a ellas. Del lado del chico, un B claramente evitaba a Monoma. El rubio no parecía notarlo, absorto en mirar a Izuku. Después de unos momentos de tenso silencio, la verdiblanca suspiró y se giró para encontrarse con la mirada de Monoma, levantando una ceja expectante. Él felizmente hubiera ignorado a los otros chicos, pero Kacchan parecía estar a punto de explotar. La rubia se sobresaltó al ser notada, sonrojándose ligeramente y mirando hacia otro lado. Yo, me disculpo por mi hostilidad hacia ti, Aizawa. Como eres hijo de un profesor y recibes más comida y un entrenamiento más ligero, Yaoyorozu es rico y recibe comida variada en grandes cantidades, e Ida, un conocido heredero, se alimenta de todo tipo de cosas. Pensé que especialmente los chicos con contactos, recibían un trato preferencial. Blood Sensei me explicó antes lo que realmente está pasando, me apresuré a juzgar, explicó finalmente la rubia, bajando la mirada para evitar las miradas de todos. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que dice Shiozaki. Añadió Tetsu. Ya veo. No pensé en cómo se podrían percibir las diferentes dietas que se ofrecen a los compañeros de clase, reflexionó Ida. Lo entiendo, Monoma. Pero quizás la próxima vez, preguntas primero. ¿Y solo tratas a la gente como unos malcriados y engreídos si se comportan como tal? Sugirió Izuku, suspirando. De acuerdo, asintió la rubia. Y que conste, no tenemos nada que ver con esos rumores sobre la superioridad de uno A sobre un B. De hecho, parecía que podrían ser bastante fuertes, intervino Zero. ¿Sí? ¿Dónde empezó ese rumor?, preguntó Inasa. Varias personas se volvieron hacia Izuku, sabiendo su tendencia a saber todo lo que pasaba dentro de la escuela. Eso. Empezó hace unos años, según tengo entendido. Desde entonces, solo ha cobrado impulso. Ya todos hemos oído hablar de la costumbre de papá de expulsar a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, lo hace basándose en el potencial y el comportamiento. Para él, graduar a un estudiante sin potencial heroico es lo mismo que enviarlo a la muerte, y no se equivoca, el 30% de los nuevos héroes mueren en sus primeros 3 años, así que los expulsa, empezó Izuku. ¿Y qué tiene eso que ver con los rumores?, preguntó Tetsu. Además de esto, es estricto con sus alumnos. Los motiva más y más rápido que al resto de sus compañeros, y les deja claro que espera lo mejor de ellos. Este estilo de enseñanza riguroso los obligaba a esforzarse más, y a pensar de forma más creativa para superar las expectativas. Como resultado, progresaban más rápido que sus compañeros. Claro, a corto plazo se cansaban más, pero cuando llegaba el momento de demostrar su talento al mundo, por ejemplo, en el festival deportivo o los exámenes de licencia, destacaban más que los demás, explicó la pelirroja. Ya veo. Así que Sensei no solo nos enseña a ser héroes, sino también a sobrevivir, reflexionó Fumikage. Sí. La clase de papá tiene la tasa de producción más baja y la tasa de supervivencia más alta del país. Bueno, al menos entre las clases del curso de héroes. Según lo que han dicho los demás miembros del personal, esta es la primera clase completa que ha tenido para obtener sus licencias provisionales desde que empezó aquí, asintió Izuku. Espera, entonces todo el asunto 1A-1B ni siquiera lo inició el curso de héroe, cuestionó Yosetsu. No. Empezó cuando algunos estudiantes de tercer año de Administración y Educación General notaron que la clase A seguía obteniendo mejores resultados que la clase B. La situación se agravó aún más cuando los estudiantes de apoyo empezaron a quejarse de los problemas de comportamiento de varios alumnos de Blood. Blood solucionó el problema rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, todavía le molestan las constantes comparaciones. En los últimos años, la diferencia entre las dos clases se ha ido acortando, pero simplemente no tiene el valor de ser tan duro con sus alumnos como papá, explicó el analista. Me parece que solo necesitamos esforzarnos y entrenar tanto como ustedes si queremos recuperar el terreno perdido. Si las clases A se adelantaron siendo más duras consigo mismas, entonces solo necesitamos hacer lo mismo. La diferencia se acortará enseguida, declaró Kamakiri con los brazos cruzados. Varios de los chicos asintieron y expresaron su acuerdo, pero un B notó que el grupo de chicos cerca de Izuku no dijo nada, mirando al adolescente. Katsuki, Eihiro, Kaminari, Itoshi, Shoto, Inasa, Shouji y Fumikage guardaron silencio.
Izuku simplemente puso los ojos en blanco mirando al grupo. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo?, preguntó Monoma, con tono defensivo. Ah, creo que entiendo el problema. Hay otra cosa que distingue a nuestra clase de la tuya. Al principio no era un problema, pero con la hostilidad que se dirigía a nuestra clase, Ida evadió el tema, lo que tensó al resto de uno y también miró a Izuku. ¿Qué? ¿Qué pasa? Kamakiri empezaba a frustrarse visiblemente. Están hablando de mi análisis, afirmó Izuku, suspirando. Como sabrán, soy alumno de Netsu. Todo esto surgió después de que descubriera mis habilidades en el análisis, ya sea de una persona, una situación, un campo de batalla, una peculiaridad o un héroe en general. Gracias a sus enseñanzas, puedo afirmar con seguridad que ahora soy uno de los mejores en el campo. Quienes al principio guardaron silencio son aquellos a quienes mi análisis les ha ayudado antes. Todos los demás saben que recibirán el suyo una vez que termine de actualizarlos tras su entrenamiento, explicó Izuku, mientras varios de los chicos asintieron. Analiza a cualquiera que conoce, lo que significa que también hace los tuyos. Al principio, ibas a recibirlos, igual que nosotros. Pero varios decidieron portarse mal con él, y no es que tenga que entregárselos. Los héroes le pagan mucho por sus análisis, pero él hace los tuyos gratis. Nadie se los pidió. Como nadie intentó impedir que sus compañeros lo acosaran, que nosotros sepamos, decidió no dártelos, terminó Kacchan por él. Varios de los chicos del UNB hicieron una mueca al oír eso. Es justo, supongo. Entiendo que un análisis como ese pueda ser valioso, pero al final es tu propiedad. No tenemos derecho a ella. Aún así, la arruinamos, dijo Awase, desplomándose en la derrota. Bueno, al menos se disculparon al darse cuenta de lo que hicieron mal. Si bien su comportamiento fue inaceptable, las razones y emociones de Monoma eran válidas. Consideraré entregarles el análisis cuando lo termine. Pero no pueden informarles a las chicas sobre esto. No quiero que se inclinen por mí solo porque soy útil, cedió Izuku. Los chicos se animaron ante eso. Claro, hermano. Gracias, tío. Eres el mejor, gritó Tetsu. Los otros chicos aceptaron con bastante facilidad. Los siguientes minutos transcurrieron con una charla ociosa, antes de que la gente comenzara a salir y dirigirse a la cama para pasar el día. El propio Izuku fue uno de los primeros en irse, usando a Hitoshi como excusa después de quedarse dormido en el agua. Después de convencer a un adormilado Ito para que se vistiera, la pelirroja llevó a su hermano, otra vez dormido, de regreso a su nueva habitación, ganándose una carcajada de su padre. ¿Y bien? ¿Cómo te fue?, preguntó Shouta, tomando a Ito y arropándolo. Todo salió bien. Sorprendentemente, Monoma fue el primero en disculparse. Vlad le explicó por qué Momo, Ida y yo recibíamos comidas diferentes. Los demás chicos se apresuraron a expresar su desacuerdo con Shiosaki, y la tensión desapareció al enterarse del rumor de la 1A contra la 1B, resumió Izuku. Bueno, es un comienzo. Ya veremos cómo cambia su comportamiento en el futuro, suspiró su padre. Sí. Como mínimo, están decididos a esforzarse más para acortar distancias. También han acordado no contarles a las chicas sobre mi análisis, ya que es muy probable que se hagan las amables solo para sacar provecho de mi trabajo, explicó el pelinegro, frotándose las sienes. Metió la mano en su bolso, cogió sus medicamentos y se los tragó en seco. Mientras el niño se metía en la cama, llamaron a la puerta. Cuando Shouta abrió, Momo estaba al otro lado, con aspecto incómodo. Los dos salieron al pasillo y hablaron un rato, pero Izuku no prestó mucha atención, pensando que su padre le diría algo importante. Cuando su padre regresó furioso, miró al hombre expectante. Duerme. Te lo contaré mañana, hijo problemático, gruñó el héroe, antes de acurrucarse en su saco de dormir para echar una siesta. Estaba de guardia esa noche. A la mañana siguiente, Izuku y Hitoshi fueron despertados de forma mucho más humana, pero no menos tempranos. Una vez que Shouta estuvo seguro de que no iban a volver a dormirse, los empujó hacia la cocina del campamento y se dirigió a la máquina de café. Haciendo una mueca de dolor cuando los primeros rayos del sol lo alcanzaron, Hitoshi gimió. Supongo que no me dejarías tomar prestados algunos de tus medicamentos para la migraña, murmuró el adolescente más alto. No, a menos que desees morir literalmente, respondió Izuku, con una ceja levantada pero los ojos cerrados, mientras él también hacía una mueca de dolor al sol. Podría haber dicho simplemente que no, se quejó la morada. No, en serio. La dosis de esas es suficiente para matar a alguien 2 veces.
Por algo es la mía y una botella de color brillante. Para que papá y yo no las confundamos, se defendió el verde, cogiendo una de las cajas de cereales y botellas de leche. Ah. Sí, eso me cuadra, murmuró Ito, sirviéndose el desayuno. Una vez más, sus compañeros decidieron evitarlos hasta que sus medicamentos hicieran efecto. Bueno, la mayoría. Parece que Setsuna no captó la indirecta, y por la forma en que las otras chicas la miraban, apostó a que tenía algo que ver con lo de ayer. Ella se apresuró a disculparse por el comportamiento de Monoma y Shiozaki, pero Izuku podía decir que era una tontería. Su sonrisa era falsa, su actitud era demasiado alegre para lo que decía, era ruidosa, además, invadía su espacio personal y se aferraba a él, y para colmo, no se callaba. Ni siquiera esperó su respuesta a su disculpa. Miró fijamente a los chicos del UNB, quienes rápidamente sacudieron la cabeza, con los ojos muy abiertos y confundidos. Ah, ya llegó tu papá. Mejor te dejo con él y me preparo mi propio desayuno. Adiós, Izuku. Gritó ella, y el uso de su nombre de pila le irritó metafóricamente. Parece que te atrapó antes de que pudiera avisarte. Perra astuta, refunfuñó Shouta, haciendo que Izuku casi escupiera su cereal. Papá. No puedes hablar así de los estudiantes. Susurró. Sí, bueno, se lo merece, se quejó el subterráneo, entregándole sus termos. ¿Qué hizo? Todas las chicas la miran con enojo, incluso Shiozaki, preguntó Hitoshi, tomando un sorbo de café. Usó su don para espiar los baños de hombres y luego se quedó a escuchar sus conversaciones. Las otras chicas intentaron detenerla, pero ninguna pudo recuperar su cabeza sin meterse también en el lado del chico. Agakure fue a buscar a una de las Pussycats, quien entró y la dejó inconsciente. Tiger recuperó su cabeza después de que todos los chicos se fueran, explicó Shouta, prácticamente gruñendo. Parece no darse cuenta de que sus actos tendrán consecuencias. Una vez que regresemos a la UA, será expulsada, arrestada y castigada por sus crímenes, concluyó. Izuku gruñó, mientras que Itoshi parecía ofendido. Rápidamente sacó su libreta y borró su nombre de la lista de personas que estaban siendo analizadas. Aparte de ella, Shiozaki era la única persona tachada. El resto de la clase tenía signos de interrogación junto a ellos. Les informaré a los chicos, se lo merecen. Y le preguntaré a Mina cómo fue el resto de su conversación, suspiró la pelirroja, guardando el libro. Por suerte, los hogares de acogida, el hogar comunitario y la trabajadora social de Hitoshi se resolvieron de la noche a la mañana. Felicidades, chico. Ya estás oficialmente bajo la tutela de la UA. Cuidado con los locos. Dijo el hombre cansado, completamente inexpresivo. Oye. Protestó Izuku. Parece que solo algunos estamos locos. Qué insultante. Shouta simplemente lanzó un profundo suspiro, dándole a Ito una mirada como si dijera, ¿ves lo que tengo que soportar? El morado simplemente sonrió, sacudiendo la cabeza hacia ellos. Bueno, voy a preparar los campos. Tu grupo y uno más están llegando y no quiero lidiar con ellos, dijo el tutor, dejando su asiento rápidamente mientras los otros dos terminaban su café. Al darse la vuelta, vieron a Kota, Kacchan, Eihiro, Mina y Monoma acercándose. Buenos días. Aizawa parecía enojado y Mina parece saber por qué, saludó Kacchan, dejando su cereal frente a ellos. Mina se estremeció y miró hacia abajo con sentimiento de culpa. No es tu culpa, Mina. Intentaste detenerla, lo tranquilizó Izuku, haciendo que los demás chicos lo miraran confundidos. Excepto Kota, que estaba haciendo pucheros y frotándose la cabeza. Setsuna decidió echar un vistazo a los baños de hombres anoche. Estuvo presente durante toda la conversación y probablemente también los vio a todos. Las chicas intentaron detenerla, pero no pudieron hacer mucho mientras su cabeza estuviera en el otro lado. Agakure terminó con una de las Pussycats, resumió Izuku. Los ojos del niño se abrieron de par en par, y todos parecían una mezcla de asco y vergüenza. Kacchan hizo estallar su cuchara. Monoma, Eihiro, les agradecería que informaran a los chicos de nuestras clases. Sobre todo a Inasa y Shoto. Se aferra a la primera y el segundo parece a punto de congelarla, pidió Izuku, mirándolo fijamente al hombro. Los dos chicos asintieron. Ahora, ¿qué más pasó por el lado de las chicas anoche? Preguntó Izuku, dejando de lado el tema frustrante. Bueno, las chicas, lideradas por Kendo, empezaron disculpándose por el comportamiento de Monoma y Shiozaki. Dijeron que también te pedirían disculpas hoy. Pero toda esa conversación desencadenó una discusión con Shiozaki, quien se negó a aceptar haber hecho algo malo. Incluso afirmó que no tenía motivos para escuchar las advertencias de Vlad, ya que era un incrédulo que no entendía.
La situación estaba a punto de escalar cuando Momo se dio cuenta del extraño comportamiento de Setsuna y de que le faltaba la cabeza. Ya sabes lo que pasó a partir de ahí, se quejó Mina, frustrada por todo el calvario. De todos modos, teniendo en cuenta que Monoma está aquí, diría que las cosas fueron bien por parte de los chicos, cuestionó. Los chicos asintieron y todos rápidamente la pusieron al tanto mientras Kacchan fue a reemplazar su cuchara. Oye, Kota, ¿qué te pasó en la cabeza? ¿No paras de frotártela?, preguntó Izuku. Estaba de guardia en los baños, de cara al niño, por supuesto. Sentado en el muro cuando su cabeza salió volando. Me asusté y caí entre los arbustos fuera de los baños y me golpeé la cabeza. Mi tía dijo que solo era un moretón, pero eso no significa que no duela, se quejó el niño. Gracias por intentar ayudar, hombrecito, pero ten cuidado con estas cosas. Quizás la próxima vez te conviene sentarte del lado de los hombres en lugar de junto a la valla, lo tranquilizó Eijiro, haciendo que el niño se quejara. ¿Y tú, Monoma? ¿Cómo es que estás aquí?, preguntó Mina. Cuando escuché que Aizawa hace análisis profesionales, pensé en pedirle que le echara un vistazo al análisis de peculiaridades que hago, admitió el rubio de mala gana, sacando un cuaderno enrollado de su bolsillo. Bueno, definitivamente vas con la persona indicada. Al principio, el análisis del nerd solo se centraba en las peculiaridades, declaró Kacchan, tras regresar con su cuchara. Izuku no dijo nada, hojeaba felizmente el cuaderno. Al hacerlo, una sonrisa a lo Aizawa se extendió lentamente por su rostro. Al final, era Netsu riéndose a carcajadas. ¡Genial! Oye, si quieres, puedes acompañarme a Kota y a mí en los descansos. Es demasiado pequeño para que pueda enseñarle mucho todavía, pero seguro que podría enseñarte a ser analista. Incluso podemos centrarnos solo en el análisis de peculiaridades si quieres, ofreció la pelirroja, emocionada ante la perspectiva de conseguir otra alumna. Kacchan gimió. Se están multiplicando aún más rápido. Solo han pasado 2 días. Ni siquiera eso, murmuró horrorizado. Mina y Eijiro simplemente se rieron. Izuku, Kota y Monoma pasaron los últimos minutos del desayuno repasando el análisis de la rubia. Eijiro y Kacchan, asumiendo el papel de Monoma, informaron a los chicos sobre Setsuna. Mina le informó a Vlad sobre lo que Shiosaki había dicho antes del incidente del mirón. Cumplidas las tareas de todos, los docentes convocaron a reiniciar la capacitación. Capítulo 42. Prueba de coraje parte 1. El entrenamiento ese día fue. Golpeó a Tijer otra vez, el pobre hombre se arrepintió de haberle dado al adolescente la oportunidad de analizarlo el día anterior. Ahora, sus habilidades de combate en el lugar no estaban siendo puestas a prueba como debían ser. Su entrenamiento con Shouta después fue interrumpido constantemente por las chicas que se acercaban y se disculpaban en nombre de su clase. Kendo no estaba disponible para representarlas como de costumbre, por lo que todas vinieron individualmente. Setsuna siguió intentando aferrarse a él, solo para ser perseguida por Shouta, y Shiosaki estaba usando su entrenamiento como una excusa para ser molesta. La habían trasladado a su claro cuando dejó en claro que no mantendría las cosas en paz cuando estuviera cerca de Koda y ahora estaba extendiendo sus enredaderas para bloquear el sol o hacer un túnel a través de la tierra debajo de ellas y accidentalmente pincharlas con sus espinas. Shiosaki, si me pinchas a mí o a mi hijo con tus espinas una vez más, pasarás el resto del día en clases de refuerzo. Interrumpe su entrenamiento con tus lianas una vez más, y eso se extenderá hasta después del campamento de entrenamiento, amenazó Shouta en un momento dado, completamente harto de su comportamiento. La niña respondió con una rabieta, como una niña pequeña que no se sale con la suya, y se marchó furiosa. Esto solo le salió mal, pues atrajo la atención de Vlad. Cuando se negó a regresar a su puesto y continuar su entrenamiento, la pusieron en clases de refuerzo de todos modos. Los dos se rieron en voz baja antes de volver al trabajo. Durante el almuerzo, los chicos se apiñaron a su alrededor, algunos quejándose de la forma en que Setsuna los miraba o les hablaba. Había dejado bastante claro quién le parecía atractivo. También les hizo escuchar las lecciones de análisis de Kota y Monoma. Algunos de ellos lo intentaron por sí mismos, ya sea por aburrimiento, por interés o por el deseo de practicar lo que estaban aprendiendo accidentalmente. Otros parecían completamente perdidos, sin poder entender el proceso de pensamiento. Izuku ignoró las miradas cómplices de su padre. No iba a ser profesor, maldita sea. Quizás debería aceptar la oferta de Australia o Estados Unidos en el tercer año. Solo para fastidiarlos. Bueno, no. Odiaría estar tan lejos de casa. Pero aún así, no es profesor.
En la cena de esa noche, todos se sorprendieron al ver que se repartían antorchas y mapas entre los estudiantes. Después de cenar esta noche, tenemos una actividad muy divertida planeada. Se reunirán en el bosque para una prueba de valentía. Cada clase se turnará para asustar y los aventureros, quien más asuste a la otra clase, gana. Explicó Ragdoll, rebosante de emoción. Hay un punto específico marcado en todos sus mapas, así como algunos caminos destacados. Pueden tomar cualquiera de los caminos destacados para llegar al destino marcado. Allí recogerán su etiqueta con su nombre y regresarán de inmediato. Mandalay estará observando sus ubicaciones todo el tiempo, continuó Shouta con voz severa. Tendrán 10 minutos para prepararse antes de que sus compañeros comiencen su desafío, así que planifiquen con antelación. No intenten sonsacarse información ni espiar los planes de los demás para arruinar la diversión. Peculiaridades sensoriales, incluyéndolas a ustedes mismos, regañó Vlad. Aparte de eso, diviértanse. Ahora, a preparar la cena. Terminó Pixie Bob, ahuyentándolos. Las dos clases comieron por separado esa tarde, e Izuku solo hizo una breve pausa en su planificación para quitar los signos de interrogación del cuaderno del resto del UNB, excluyendo a Setsuna y Shiozaki. Esta vez a UNB le tocó ser el primero en asustar, y parecían bastante entusiasmados con ello, incluso aunque todavía estaban exhaustos por el entrenamiento. Al principio todo salió bien. Los asustadores se instalaron y los equipos empezaron a avanzar. Izuku fue el último, junto a Kacchan. Esto sí que es como en los viejos tiempos. ¿Qué dices, Kacchan? Te doy un palo grande mientras nos guías hacia un bosque inexplorado. Bromeó Izuku, riendo. Cállate, nerd. No es que no te hayas unido. ¿Pensaste que era la mejor idea de la historia en aquel entonces? Gruñó el rubio, con las orejas rojas mientras se cruzaba de brazos. Oh. Historias del pequeño Katsuki. Cuéntanos más, Isu, este imbécil nunca nos cuenta nada de su infancia. Exclamó Mina, y Eijiro se animó tras ella. ¿Qué? Ni hablar. Izuku, ni te atrevas a decir una palabra. Amenazó Kacchan, presa del pánico. Bueno, una vez estábamos jugando a la abeja Fritz en el patio delantero y aterrizó en el árbol, comenzó Izuku, sonriendo, solo para ser interrumpido cuando Kacchan se tapó la boca con una mano. Bastardo. ¿Sabes que no hablamos de eso? Exclamó furioso, con la cara roja. No hables de eso. Me lo guardo para situaciones como estas, donde es la historia vergonzosa perfecta para contarles a tus amigos y futuras parejas, dijo la pelirroja con una sonrisa burlona, tras apartar la mano. ¿Qué historia? Vamos, Isubro. No puedes parar ahí. Se quejó Eijiro. Justo cuando Izuku iba a continuar, se oyeron gritos detrás de ellos. El humo se elevaba del bosque y los profesores los empujaban de regreso al campamento. No sé cómo, pero los villanos nos encontraron. Todos al edificio de inmediato. Ordenó Shouta. Mierda, Kota. Izuku entró en pánico, mirando al hombre. No, Izuku. Ni te atrevas, empezó. Soy el único que conoce todos los lugares por los que pasa. Llevaré a Kacchan, Tenbya y Eijiro conmigo. Me uniré a cualquiera de los demás que encuentre por el camino. Todavía tengo mi rastreador, y necesitas pedir refuerzos y encontrar a los demás, razonó Izuku, interrumpiéndolo. Los tres que mencionó y Mina ya estaban formando un grupo defensivo a su alrededor. Maldita sea, Izuku. ¿Por qué siempre insistes en ser el hijo problemático? Bien. Odio esto, pero bien. Será mejor que vuelvas, ¿entendido? Shouta se enfureció, con el pánico inusualmente a flor de piel esta vez. Lo mantendremos a salvo, juró Kacchan y los demás asintieron. Será mejor que lo hagas, respondió el subterráneo, y salió corriendo hacia el bosque mientras las Pussycats guiaban a los demás hacia el edificio. Izuku y compañía también se marcharon. La peliverde los obligó, y a él mismo, a seguir adelante incluso cuando oyó el sonido de la lucha a sus espaldas. Volveremos a ayudarlos cuando tengamos a Kota. Ellos pueden defenderse, él no, los tranquilizó. Primero se dirigió al punto más cercano, una cornisa con vistas al bosque y al lago, con un sendero estrecho que conducía hasta ella. Sería un buen punto de observación para observar la prueba de valentía. Al acercarse a la cima, se oía a Kota gritar y llorar. Una voz masculina grave también monologaba y reía con picardía. Corriendo más rápido, doblaron la última curva del camino y vieron a Kota acorralado y tratando de alejarse de Muscular. Ese maldito bastardo, gruñó Izuku. Momentium, agarra a Kota. Quítalo del camino. Ground Zero, ciégalo. Tiene una habilidad de aumento muscular, manténlo a distancia.
Pinky, usa ataques de largo alcance, concéntrate en las zonas con poca musculatura. Red Riot, endurece todo lo posible y cúbrenos. Manténlo distraído, voy a la mitad de su espalda, donde no puede alcanzar para desactivar su habilidad, repitió rápidamente, avanzando sigilosamente. El grupo ni siquiera se molesta en decir afirmaciones, simplemente corren hacia adelante y se colocan en posición. Tenya casi es golpeado cuando va por Kota, pero se agachó en el último segundo. Eijiro aguanta el segundo golpe y se estrella contra la pared del acantilado. Luego, Kacchan atrae la atención de Muscular usando granadas aturdidoras y disparos up mientras Mina hace que sus rodillas se doblen y lastima sus manos. Malditos mocosos. Pagarán por esto. Rugió el villano. Mientras todos los demás cumplían con sus roles, Izuku escalaba la pared del acantilado hasta estar directamente encima de Muscular. Al caer, aterrizó directamente sobre la espalda del hombre. En cuanto hizo contacto, el villano se encogió a su tamaño normal. Musculoso intentó quitárselo de encima, y la pelinegra le propinó un puñetazo ensangrentado en las costillas en un momento dado, pero se negó a soltarlo hasta que los demás lo derribaran, o su estrangulamiento lo hiciera desmayarse, lo que ocurriera primero. Null, pato. Gritó Tenya, avisándole solo un segundo antes de que una poderosa patada aterrizara directamente en la parte posterior de la cabeza de Muscular. El asesino rubio se desplomó como un castillo de naipes, e Izuku saltó de él mientras caía. Gracias. ¿Dónde está Kota? Justo detrás de nosotros. La batalla desestabilizó el camino, derrumbándolo en algunos puntos. Tendremos que encontrar otra forma de regresar, informó el adolescente de pelo azul, mientras se subía las gafas. Bajaremos por el borde del sendero y nos adentraremos en el bosque. Sé que el sigilo no es tu fuerte, pero tendremos que intentarlo. Como los villanos habrían tendido una emboscada en los senderos, seguiremos la pared del acantilado a través del bosque, explicó Izuku. Mañana me van a doler mucho los brazos, se quejó Mina mientras se dirigía hacia el borde. Alégrate de que tendrás un mañana, maldita sea, Pinky. Todos estaríamos jodidos en esa pelea si no fuera por el nerd, respondió Kacchan. Ya estaba a mitad del acantilado, usando las explosiones más silenciosas que pudo para frenar su caída. Tenya estaba ayudando a Kota a subirse a su espalda, pero el chico de cabello negro no confiaba en que no se caerían del acantilado. Oye, ¿te lastimaste durante la pelea? ¿Esos golpes son fuertes?, preguntó el analista. No, todavía estoy bien. Quizás me salgan moretones después, pero nada más. Yo iré atrás en el acantilado, tengo que mantenerte en medio, se ofreció el pelirrojo. Kota se animó, corrió hacia él y se subió fácilmente a su lomo. Tenya hizo pucheros. Anímate, Tenya. De todas formas, es mejor que nos quedemos en el medio. Puedes protegernos desde arriba con Ei, la tranquilizó la adolescente más baja. Un momento después, todos estaban bajando por el acantilado o ya estaban abajo en el caso de Kacchan. En otra parte del bosque, Shoto miraba con la mirada perdida a su hermano. Quien, al parecer, no estaba muerto. Entonces, ¿dices eso porque papá te obligó a entrenar hasta que perdiste la paciencia y casi te quemaste de niño? ¿Y ahora estás en medio de un bosque amenazando con quemarlo junto con unos 40 adolescentes más o menos de tu edad? Eso no tiene mucho sentido, empezó, haciendo que el hombre quemado se estremeciera. Dijiste que has estado observando cómo se comporta papá desde entonces, que me odias por ser su niño de oro y por reemplazarte. Pero también dijiste que te exigió demasiado en tu entrenamiento, incluso cuando te dijo que fracasarías. ¿Por qué me odiarías por aguantar sus abusos en tu lugar? ¿Por obligarme a entrenar hasta desmayarme durante horas y horas todos los días? ¿Por recibir gritos y reprimendas a diario por no poder esquivar los golpes y las llamas de un héroe con décadas de experiencia y entrenamiento? Casi recorrí tu mismo camino esa noche tantas veces. Me negué a usar mi fuego, incluso para evitar el daño que mi hielo estaba causando. Me negué a usar el fuego que no consideraba mío, incluso cuando me golpeaba hasta dejarme hecho papilla o me encerraba en mi habitación durante días sin comida ni agua. Nunca llegué a conocer a Fuyumi y a Natsuo como tú. No me permiten hablar con ellos y Natsuo se fue en cuanto pudo. No entiendo por qué me odias si nunca te hice nada ni te quité nada positivo. Solo tengo un par de años de recuerdos contigo, terminó, sin aliento por su discurso. Touya parecía querer vomitar. ¿Qué demonios? ¿En serio, qué demonios está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se han puesto tan mal las cosas? ¿Y cuándo? ¿Cómo puedes sonreír o siquiera mirar tus llamas después de todo esto? ¿Cómo me lo perdí?
Preguntó Davi, desmoronándose mientras se tiraba de las raíces del pelo. Respiraba demasiado rápido y la sangre brotaba donde deberían haber brillado las lágrimas. El hombre estaba presa del pánico y muy confundido. Se enfadó mucho después de tu muerte. Me arrastró a entrenar enseguida, ignorando todo lo que decía mamá. La primera noche, no paraba de murmurar que me convertiría en un héroe por 2, pero probablemente solo eran excusas. Unos meses después, mamá se quebró. El agua hirviendo no me quemó, pero cuando la congeló presa del pánico, ahora está en un hospital psiquiátrico. Hace poco empecé a visitarla y está perfectamente bien, pero él les paga para que la tengan allí. Probablemente te perdiste todo esto por evitar la casa. Tiene cuidado cuando estamos afuera, explicó Shoto, con la misma inexpresividad de siempre, sin darse cuenta de lo angustiosa que era para su hermano su falta de emoción. Joder, todo esto es un desastre. ¿Qué se supone que haga entonces? Si lo mato como planeé, liberarán a mi madre. Pero entonces nunca podría volver a casa, y no tendrás forma de disparar. ¿Por qué lo usas? Solo me uní a estos tipos porque querían acabar con los héroes más importantes, pero ahora estoy atacando a niños y su verdadero jefe está fuera de mi alcance, murmuró, paseándose de un lado a otro. Lo uso porque, como me recordaron mis amigos, este fuego es mío. Él no puede controlarlo ni usarlo para herir a otros. Solo yo tengo ese poder. Si arde para salvar y proteger o para herir e intimidar es cosa mía, y jamás elegiré esto último. En cuanto a cómo deshacerme de él, los héroes y yo ya tenemos un plan, si quieres unirte. Uno que no lo convierta en un mártir, explicó Shoto. Estoy escuchando, suspiró Davi. El amigo que mencioné es alumno de Netsu. Ambos, Wyoming, planean derribar a Endeavor y al HPSC con el mismo sistema que crearon en cuanto Olmig se retire, lo cual hará en cuanto derrote a su némesis, quien aparentemente está detrás de la liga. El público lo odiaría, le quitarían y destruirían su preciada licencia de héroe, y lo encerrarían en el Tártaro junto con todos los villanos que ha puesto tras las rejas. Tenemos todas las pruebas, y Netsu ya tiene planes para sacar a mamá del manicomio. Su fortuna se dividiría y nosotros nos quedaríamos con la casa, no estoy seguro de la agencia. La verdad es que no la quiero, terminó Shoto. Mientras hablaba, había estado derritiendo su hielo en agua para apagar los incendios cercanos. La sonrisa de Touya crecía continuamente mientras hablaba. Bien, me apunto. Recon, ¿podrías ayudarme a negociar con tu profesor? Si me entrego y me porto bien, me deja volver a la familia y ayudar con el plan Endeavor. No veo por qué no. Pero tendrás que ayudar a apagar las llamas, coincidió el adolescente de 2 melenas. El hombre quemado gimió, pero se concentró. Un instante después, todas las llamas azules de la zona se extinguieron por completo. Luego los dos continuaron a través del bosque, regresando al campamento para encontrar un maestro. De regreso al acantilado, Izuku y compañía lo habían estado siguiendo por un tiempo cuando escucharon murmullos de pánico. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Me estoy desintegrando. ¿Quién soy? ¿Soy la verdadera? Sí, tengo que serlo. No, no lo eres, soy yo. Solo hay una original y soy yo. Arg, me duele que nos separemos. Cúbranse, tenemos que cubrirnos. Murmuró la voz, voces. Discutiendo entre sí. Acercándose lentamente, encuentran a un hombre agachado a la sombra de un árbol, agarrándose la cabeza y tratando de ocultar su rostro. Lo que una vez fue un traje de cuerpo completo ahora estaba quemado y roto en algunos lugares, incluida una sección que solía cubrir la esquina superior derecha de su rostro. Debe ser uno de los villanos. Por la paleta de colores y los murmullos, tiene un don de clonación, murmuró Izuku. El villano, claramente todavía fuera de sí pero sumamente alerta, levanta la cabeza de golpe. ¿Qué tiene que ver ese murmullo con la clonación? A mí me parece que es Deep, resopló Kacchan, arropándolo tras él. El villano se agarró la cabeza y se tambaleó hacia atrás, alejándose de él, y las discusiones comenzaron de nuevo. Es un efecto secundario de los dones. Como los dones de clonación son tan raros, y la mayoría de los consejeros de dones asequibles son unos inútiles, rara vez se diagnostica correctamente, lo que lleva al portador y a sus familias a pensar que están locos. Ectoplasm tuvo el mismo problema de joven, dijo Izuku, con voz frustrada y triste. Los ojos del villano ahora estaban completamente enfocados en Izuku. ¿Efecto secundario? ¿Así es el ectoplasma? Preguntaron ambas voces. Sí. Supongo que la otra voz apareció después de que usaras demasiado a tus clones y perdieras el control, ¿verdad? Preguntó el analista amablemente. Sí, ¿cómo lo supiste?
Porque es igual para todos los quirks de clonación. Controlar tus clones y dividir tu conciencia entre ellos requiere mucha capacidad mental. Una vez que superas el límite de clones que puedes manejar, tu mente y tu Kirk te protegen de sobrecargar tu cerebro creando una segunda conciencia y alterándola ligeramente. Si fueran iguales, simplemente se fusionarían. En resumen, no existe un verdadero porque ambas personalidades son reales y pertenecen al mismo cuerpo. Piénsenlo como si fueran gemelos, porque si uno de ustedes fuera un clon, tendrían exactamente los mismos gustos, disgustos y opiniones, explicó Izuku. Ah, eso tiene sentido. Como si lo tuviera. Si Ectoplasma tiene una segunda persona ahí, ¿cómo es que nadie la conoce? Respondió el villano. Porque Jacob es la persona más tímida, ansiosa e introvertida que he conocido, lo cual es mucho decir, considerando que estoy saliendo con su Neater. Lo conocí una vez por casualidad cuando le pregunté a un clon que barría en la esquina sobre mi tarea de matemáticas. Entró en pánico y salió corriendo, rió la pelinegra al recordarlo. Bueno, aunque tengas razón, eso no cambia el hecho de que estoy atrapado en la vida de villano. Nadie quiere contratar a un loco, sea cual sea la causa. Sociedades llenas de imbéciles. Replicó el villano, de verdad deberían saber su nombre. Eso no es cierto. Lo de la contratación, no lo de la imbécil. Simplemente no tuviste acceso a los recursos adecuados porque no te diagnosticaron bien. Existen servicios de asistencia laboral para situaciones como la tuya, además de otros recursos. ¿Tienes papel y bolígrafo? Puedo apuntar algunas cosas, ofreció el analista. ¿Seguro que ayudarán? ¿Nadie ha podido hacer nada antes?, preguntó el villano, intentando cruzar los brazos sin éxito. El otro le ofrecía un bloc de notas y un bolígrafo. El primer número que anoto es de Ectoplasma. No tienes que darle tu nombre de villano si no quieres, te ayudará con gusto. El segundo es de un concejal voluntario especializado en peculiaridades a las afueras de Mustufasu. Tendrán la información necesaria para diagnosticarte oficialmente. El tercero es de la empresa de asistencia laboral. Si consiguen trabajo para alguien con ansias caníbales, que las tienen, seguro que te lo consiguen. El último es una página web para solicitar ayuda financiera temporal del gobierno para discapacidades mentales relacionadas con peculiaridades, enumeró Izuku mientras escribía, etiquetando cada una. Gracias, amigo. No es por parecer desagradecido, pero soy el enemigo. Estoy seguro de que no deberías ayudarme. Hiciste esto por nosotros, pero ni siquiera sabes nuestros nombres. La mayoría de los villanos son simplemente personas a quienes los héroes no estaban allí para salvar, o aquellos que quienes se hacen pasar por héroes abandonaron. A veces, descubro que no es demasiado tarde para salvarlos, incluso si se han convencido de lo contrario. No merecería ser llamado héroe si los abandonara. En cuanto a tu nombre, no necesito saberlo para ser amable, pero con gusto lo usaré si me lo dices. Soy Aizawa Izuku, entrenando para ser el héroe de la Erasure. Null, dijo Izuku con una sonrisa. Gubaigawara Jin, encantado de conocerte. Pero los villanos nos llaman Duise. Presentó Jin, guardándose el bolígrafo y el papel en el bolsillo. Un placer conocerte también. Ahora, deberíamos irnos. Mucha suerte, de todos modos. Dijo el peliverde, levantándose de donde había estado agachado frente al hombre. Duise asintió, gritando adiós mientras saludaba y caminaba más adentro del bosque. Luego Izuku y compañía continuaron caminando de regreso al campamento. Nunca había pensado en los villanos desde esa perspectiva. Eres realmente increíble, Aizawa. De ahora en adelante, yo también me esforzaré al máximo para salvar a todos, incluso a los villanos. Declaró Tenya con admiración en los ojos. Los demás asintieron con la cabeza. Los ojos de Kota brillaban. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.